Es momento de que la nación chiva haga verdaderamente un análisis frío y calculador de si bajo este modelo de competencia que es el fútbol actual, tanto en México como en otras partes del mundo, en donde está prácticamente liberada la cantidad de foráneos que pueden utilizar los equipos, en México puedes utilizar a 8, si tú no te das cuenta de que tu propia cultura, tus propios estatutos, tu propia tradición ya te está jugando en contra hace mucho tiempo, van a tener que replantearse la situación de utilizar extranjeros, doctor, simplemente porque bajo este parámetro vas a estar como el Athletic Club de Bilbao, que te festeja una Copa del Rey 40 años después. Está bien, si Guadalajara quiere ser campeón cada 10 años o cada 15, está perfecto. Si Guadalajara quiere ser protagonista cada año, va a tener que replantearse esta situación porque es dramático. País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz Social y Cultural y Sonidera Central presentan All-In, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Sin duda alguna, el elemento, el sello característico del Club Guadalajara es su mexicanidad. Que muchos hablan de que es xenofobia, que muchos hablan que es un nacionalismo malentendido, que el Guadalajara en el siglo XXI no puede competir jugando con puros mexicanos, etcétera, pero si el Guadalajara algún día deja de tener puros mexicanos, dejaría de ser el Guadalajara. Es uno de los rasgos significativos del club y que pues son de esas cosas que no se cambia por títulos, que no se cambia por protagonismo, que no se cambia por nada. Sin embargo, esta idea de la mexicanidad del Guadalajara pues es algo que ha sido puesto en entredicho durante varios momentos en la historia del club. Primero, se hablaba durante mucho tiempo que desde 1908, con la llegada de los hermanos Orozco al liderazgo del club, que se separa de los belgas y los franceses del Club Unión y funda el Club Guadalajara, se determinó, según esto, bajo estatutos, que nunca iba a haber un jugador extranjero en Guadalajara. Sin embargo, todavía para la década de los 20 seguía habiendo jugadores extranjeros en el Club Guadalajara. Algunos españoles, franceses, todavía formaban parte del equipo en la década de los 20, así que pues es un mito que en los estatutos del equipo haya aparecido esto, y también es un mito que desde 1908 Guadalajara haya tenido puros jugadores mexicanos. Pero bueno, a partir de la década de los 30, ahí sí ya se tiene una relación de los jugadores que han participado en el Club Guadalajara y todos eran mexicanos. En 1972, prácticamente 71, 72, esta mexicanidad del Guadalajara, que pues obviamente ya era por todos conocida y por todos valorada, se puso en entredicho porque el Guadalajara debuta con el equipo de primera división un joven llamado Hans Friesen, un mexicano en realidad. Su padre era de Chihuahua y pues este personaje pues era rubio, alto, con toda la pinta de alemán, con el nombre de alemán Hans Peter Friesen. Y pues bueno, lo cuestionaron por todos lados, dijeron que era alemán y que no era mexicano. Y al final pues obviamente el alemán tuvo que dar varias entrevistas y explicación acerca de su origen. Y se supo que los abuelos de Hans Peter Friesen eran alemanes, eran agricultores alemanes que pues se encuentran una mejor opción de vida en México, se mudan a México y aquí nace ya su papá en Chihuahua. El padre de Friesen tenía una fábrica de hilados en la zona de Guadalajara y él estudió en Estados Unidos. Él firma con Chivas como parte de las fuerzas inferiores de Guadalajara, lo ven como un jugador con cierto futuro, pero en el contrato que le hacen las Chivas para formar parte ya del equipo de primera división,
él pone una condición para jugar con las Chivas, que es que él interesaba terminar su carrera en Estados Unidos. Entonces, el Guadalajara acepta esta condición, que se dio más o menos en el año 68-69, y Hans Friesen se va a Estados Unidos a hacer una carrera en administración. Allá termina su carrera, él regresa a México y se enrola ya con el Club Guadalajara. Decían que este personaje tenía un extraordinario talento y que era un jugadorazo en los entrenamientos. Pero cuando venía el momento de demostrarlo en los juegos, había condiciones, nerviosismo y demás que pues no le permitían dar a conocer de manera mucho más clara su talento. Y eso pues llevó a que el jugador pasara de manera poco trascendente en la historia del club. Se le recuerda obviamente más por esta cuestión de ser con facciones claramente extranjeras y pues haber sido, según se contaba en la época, pues el alemán de las Chivas, ¿no? Aunque claramente era nacido en México con padres mexicanos, pues no tenía absolutamente nada de alemán. Wir spelen het onder de naam Prenda del Alma. De nacht is nog zo lang. La segunda gran polémica, después de algunas otras, se da en 1996-97 más o menos, que el Guadalajara contrata a un jugador que venía precisamente del Puebla, que había jugado con el Atlas, donde había destacado, que es Gerardo Mascareño. Este personaje, Gerardo Mascareño, era un jugador cumplidor, un medio que tenía dribbling, tenía cierto talento, pero que no había llegado a su punto máximo. Y lo contratan las Chivas y en ese momento aparece una nota periodística donde indican que Gerardo Mascareño en realidad había nacido en Estados Unidos. Era, si no mal recuerdo, en California. No recuerdo a ciencia cierta el dato del estado donde nació, pero era un hecho que él había nacido en Estados Unidos. Y pues esto contradecía todo lo que enarbolaba el Club Guadalajara con la cuestión de los mexicanos. Obviamente hubo una polémica muy grande, se dijo que en realidad él había nacido en México, pero que había sido registrado en Estados Unidos, que hasta se llegó a hablar que podría haber dos actas de nacimiento, una mexicana y otra de Estados Unidos de Gerardo Mascareño. Inclusive se llegó a tal grado que pues los jugadores del campeonísimo, que es preciso decir, siempre se han detentado como aquellos guardianes de la tradición y cada vez que hay algo parecido salen a hablar y a criticar todo lo que se haga en contra de la mexicanidad del Guadalajara y otros detalles más. Pues salieron a hablar y decir que era imposible, que no podía jugar este jugador con las Chivas porque pues era estadounidense y etcétera, ¿no? Al final Gerardo Mascareño solamente participó en 3-4 partidos no más y pues no tuvo mayor impacto. Y esta regla del mexicano pues obviamente cambia también conforme los tiempos se modifican. A partir de la llegada a la presidencia de Vicente Fox se hace una reforma a la Constitución, pero ya se empieza a considerar que el mexicano por nacimiento es aquel que nace en territorio nacional, pero también sus padres, si nacen en México, el producto de los padres es mexicano también por nacimiento. Esto lleva a que pues muchos de los mexicoamericanos, es decir, personas, hombres que nacen en Estados Unidos, puedan ser considerados como mexicanos por nacimiento, que es el sello de Guadalajara. Esto es que no solamente tienen que nacer en territorio nacional, sino que pueden nacer en otros lugares, pero si sus padres o alguno de los dos es mexicano, pues se le considera también mexicano por nacimiento. Y a partir de este momento se dio un desfile de mexicoamericanos en el Club Guadalajara.
El Cone Brizuela, el Chapo Sánchez, ¿no? Mil jugadores mexicoamericanos. Y el último, el de los más famosos, fue Keith Cowell, que pues tiene toda la pinta de estadounidense, no habla español, nunca había estado en México prácticamente, y pues es contratado por Guadalajara porque uno de sus padres es mexicano, ¿no? Su madre es mexicana y pues por eso él es mexicano por nacimiento según las leyes nacionales. Y bueno, pues esto es una de las polémicas sin duda alguna más interesantes y que nos permite hablar de la mexicanidad del equipo de las Chivas de Guadalajara. Siento muy bien, muy feliz, es mucho trabajar, muy fuerte, muchas carreras y bien partidos. El equipo jugamos muy bien, todos es muy feliz y tengo mucha confianza. Después de la época del campeonísimo y de las Chivas flacas, el Guadalajara solamente ha podido ser campeón en 4 ocasiones distintas a partir de 1986. Tiene una media prácticamente como de reloj el Club Guadalajara, donde cada 10 años se corona campeón. Esto es algo increíble, pero así ha sucedido. Fue campeón en 86-87, en el torneo verano 97, en el Apertura 2006 y finalmente en el Clausura 2017. Son cada 10 años como relojito Guadalajara ha sido campeón. Desafortunadamente, si lo comparamos con la época del campeonísimo, pues sí ha venido a menos el desempeño, sobre todo en cuestión de títulos. Pero estos campeonatos cada uno tiene historias muy interesantes. El campeonato de 86-87, Guadalajara, después de haber sido protagonista desde 1982, donde llegó a la final, aquella que le gana en las semifinales al legendario América de los 61 puntos y que lo derrota en el Azteca 3-0 en esa semifinal de vuelta, que para muchos, y me incluyo, aunque yo no soy partidario del Guadalajara, es el triunfo más grande en la historia del Guadalajara en campeonatos de liga. Eso a pesar de todos los campeonatos que ganó y demás. Yo creo que ese sábado 22 de mayo del 83 debe ser el día más dulce en la historia del Club Guadalajara. Desafortunadamente pierde con Puebla, un año después pierde con el América la final, después en cuartos de final del siguiente campeonato lo pierde con América y ya llegó a 86-87 con un equipo muy sólido dirigido por Alberto Guerra y que tenía sin duda alguna como figura principal a Benjamín Galindo. Benjamín Galindo había sido un jugador intermitente, un jugador que había tenido pues ciertos problemas extracancha en sus primeros años como jugador, inclusive unos hablan de que tenía problemas con la bebida, y en 1985 Galindo despunta ya como jugador. Para muchos, me incluyo, uno de los jugadores más talentosos en la historia del fútbol mexicano. Golpeo perfecto con las dos piernas, una visión de campo única, un toque de pelota extraordinario, de los jugadores más técnicos, más inteligentes en la historia del fútbol mexicano. Y en 85 no había sido llamado a la selección para el Mundial de 86 y en ese momento 85 pues logra despuntar con el Tampico Madero. Este equipo del Tampico Madero era propiedad del Sindicato de Trabajadores del Petróleo, que era dirigido por un personaje un tanto siniestro, Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina, y también por su segundo a bordo, ¿no? Salvador Barragán Camacho. Estos personajes que eran pues el ejemplo mejor logrado de la corrupción de la época del PRI, pues se contaban un montón de anécdotas y un montón de cosas bien siniestras de estos personajes, ¿no? Dentro de las anécdotas chistosas cuentan que en los partidos donde jugaba el Tampico Madero, allí en el Estadio Tamaulipas, llegaban estos personajes en helicóptero, ¿no? Al centro de la cancha, aterrizaban, bajaban, extendían los brazos, recibían el cariño del público del Estadio Tamaulipas. Hay que recordar que pues allí estaba la base del sindicato petrolero.
y llegaban ellos a su palco y decían que en el medio tiempo, si el Tampico estaba pues teniendo un buen partido, si iba ganando el partido, estos personajes sacaban fajos de billetes y los empezaban a aventar en el público, y ahí la gente peleándose por los billetes que lanzaban estos personajes, ¿no? Después de que el Tampico fue subcampeón los 2 torneos cortos previos al Mundial de 86, se reúnen en una investigación los del sindicato petrolero y el que era en ese momento presidente del Club Deportivo Guadalajara. Otro personaje que también hay que hablar un poco al respecto. Nos referimos a Marcelino García Paniagua. Este personaje, Marcelino García Paniagua, era hijo de Marcelino García Barragán, quien fue el comandante en jefe del ejército en el movimiento de 68. Fue uno de los personajes que más tuvieron que ver en la matanza estudiantil del 2 de octubre. Pues este Barragán Camacho tiene ahí uno de los episodios negros. Marcelino García Barragán, que es el hijo de Marcelino García Paniagua, era el directivo, el presidente del Club Guadalajara. Y pues obviamente con esta relación entre el partido del PRI, gente del ejército y el sindicato petrolero, se reúnen en las oficinas del sindicato en Tampico, que cabe mencionar Marcelino García Paniagua, tiene un hermano, Javier García Paniagua, y todos ellos son familiares del que hoy es el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Entonces, regresando a lo que realmente nos importa, que es la anécdota, se reúnen en ese lugar y Marcelino García Paniagua le dice a los directivos del Tampico que querían comprar a Benjamín Galindo. Los directivos del Tampico le dicen, no está en venta, pero bueno, vamos a ver si realmente se puede, ¿no? Le dice, no, pues es que no te lo vamos a vender, y si lo vendes no te alcanza para comprarlo. Le dice, pues ¿de cuánto estamos hablando, no? No, pues no te va a alcanzar. ¿Para qué te vamos a decir cuánto cuesta Benjamín Galindo si no lo vas a poder comprar? La carta de Benjamín Galindo, según lo que se contaba, la habían tasado cerca de $200,000, que para la época era una fortuna de dinero. Imagínense el México del 86 con crisis financiera, inflación de más del 100%, salidos del sismo, el dólar estaba carísimo, $200,000. Este personaje García Paniagua le dice, muy bien, perfecto, pues como estos, y que billete tras billete fueron cayendo los $200,000, y pues los otros se quedaron fríos porque el precio que le habían puesto a Benjamín Galindo era para que no lo pudiera comprar nadie. Pues el Guadalajara pudo hacerse de los servicios de Benjamín Galindo y pues a los otros no les quedó de otra más que aceptar el dinero. Benjamín Galindo pasó a las Chivas y se convirtió en figura en Guadalajara, uno de los jugadores más queridos, más recordados, una de las figuras más importantes del Guadalajara. Y en ese año que llega a Chivas, Chivas funciona como un reloj, queda como superlíder de la temporada, una liguilla espectacular donde pues únicamente perdió un juego, empató me parece otro más, pero pues pasó por encima de Monterrey y Puebla, y en la final borró a Cruz Azul en el partido de vuelta para coronarse campeón después de 17 años de no ser campeón. Y bueno, después de que el Guadalajara resulta campeón en 1987, el Club Guadalajara venía arrastrando muchas deudas, muchos problemas para poder montar un equipo competitivo, y eso lleva al Club Guadalajara en 1993 a buscar inversionistas que pudieran rentar al equipo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues era una administración distinta a la del Club Guadalajara, y esa administración se iba a encargar pues de toda la cuestión del equipo. Y entonces es cuando nace la famosa Promotora Deportiva Guadalajara. Esta empresa, liderada por Salvador Martínez Garza, uno de los empresarios más importantes de Jalisco, pues se encarga de la administración del club, las instalaciones y demás quedan ahí para ser usadas por los socios, pero pues ya la administración principal del equipo recae en esta empresa. Cuando llega Salvador Martínez Garza lo hace con fanfarrias, con bombo y platillo.
Llega y pues le trata de dar obviamente una cara mucho más fresca, mucho más empresarial a las Chivas, y lo primero que hace es ir al famoso draft de jugadores y abrir la chequera. Y compraron a cuanto jugador mexicano pudieron y que eran figuras en sus equipos. En este primer año del 93 contrataron a Misael Espinosa, contrataron al Guamerú García, contrataron a Carlos Turrubiates, contrataron a los mejores jugadores que estaban disponibles en el draft y que eran mexicanos. A todos los contrató la promotora deportiva Guadalajara. Y no solo eso, también a la llegada de esta corporación le encargan a un compositor llamado Luis Aguilé que se encargara de componer el himno del Guadalajara. Y pues Luis Aguilé hace esta canción, este himno que pues desde 93 hasta la fecha ha acompañado a las Chivas y que bueno pues es sin lugar a dudas un himno que se ha arraigado entre la afición y que bueno pues hoy en día uno de los motes que tiene la afición de Chivas, que son los Chivermanos, nace de ese himno de Luis Aguilé, que también las Super Chivas, ese mote de Super Chivas fue el que utilizaron para nombrar a este equipo que pues era reforzado por muchísimos jugadores. Ese primer año de la promotora fue muy bueno en un inicio y después se desbarrancó el equipo en la segunda vuelta del torneo, no calificó a la liguilla y esto pues en lugar de decaer hizo que la promotora buscara ir más a fondo y compró a más jugadores. Si el primer año había sorprendido, el segundo año fue brutal lo que hicieron con el Guadalajara. Contrataron a los dos mejores jugadores mexicanos del momento, que era Daniel Guzmán, centro delantero de Santos, y a la mayor joya que tenía el fútbol mexicano en esa época, Ramón Ramírez, que también venía de Santos Laguna. Y con eso y los jugadores que ya tenía Guadalajara, armó un equipazo. Quedó en primer lugar, que esto no se recuerda mucho, porque sí se sabe, que Guadalajara en aquella temporada que tanto dicen los americanistas que las abejas africanas y que Ben Hacker y demás, pues el que terminó como líder de ese torneo fue el Guadalajara, no fue el América de Ben Hacker. Muchos creen que el América arrasó con el torneo, pero no, después de la salida de Ben Hacker vino una baja pronunciada en el rendimiento y Guadalajara terminó como líder de esa competencia. Desafortunadamente para las Chivas, el Necaxa lo saca en liguilla por el criterio de gol de visitante en las semifinales y pues no logran coronarse. Después de ese partido se va Alberto Guerra de la dirección técnica de las Chivas, llega Leo Ben Hacker después de haber contratado a Osvaldo Ardiles, que fue un petardazo como director técnico. Después de Ben Hacker, este personaje, el holandés Leo Ben Hacker, se tiene que ir del Guadalajara, no renueva contrato y recomienda que contraten a Ricardo Ferretti, que para el momento era el entrenador de los Pumas. Es Ricardo Ferretti de Oliveira, con su característico bigote, ceño fruncido. De vez en cuando se le escapa una sonrisa y siempre polémico. Contratan a Ferretti para el invierno 96, empiezan los torneos cortos y en el verano 97 Chivas tiene un torneo extraordinario. Es uno de los pocos equipos que lograron ser campeones únicamente perdiendo un juego en temporada regular. Perdieron en la jornada 1 contra los Pumas en CU con un gol de Braulio Luna muy desafortunado, pega en el poste y le rebota al portero Martín Zúñiga y pues pierde Guadalajara en Ciudad Universitaria en la jornada 1. Después Guadalajara no perdió un solo juego hasta la semifinal de ese torneo, donde pierde con Morelia el partido de ida, pero todos los demás juegos o empates o triunfos del Guadalajara. Hilvanó una gran cantidad de partidos invicto, 18 para ser exactos, y bueno, pues al final logra vencer al Morelia en estas semifinales y en la final destroza a Toros Neza en el partido de vuelta 6-1 y se proclama campeón del fútbol mexicano por 10ª ocasión.
Después Chivas siguió siendo un equipo pues relevante durante lo que restaba de la década, llegó a otra final, pero el acuerdo que se tenía con la promotora deportiva Guadalajara era por 10 años. Después de 10 años el equipo regresaba al Club Guadalajara y pues iba a ser administrado nuevamente por los socios. Claro que pues cuando el negocio ya pues termina por presentarse dentro de la promotora, pues es obvio que las inversiones pues ya no fluyeron tanto como antes lo hacían. Y esto provocó que el equipo pues se fuera haciendo viejo, que no llegaran muy buenas contrataciones al principio de la década de los 2000, y es cuando aparece la figura de Jorge Vergara. Jorge Vergara fue uno de los dueños más polémicos en el fútbol mexicano, pues desde el momento en el que compró a Chivas, acaparaba los reflectores en los medios de comunicación con sus declaraciones, pero también se caracterizó por devolverles el orgullo a los aficionados rojiblancos, con una manera peculiar, pues menospreciaba a otros equipos para enaltecer el nombre del rebaño. Hoy, a 5 años de su muerte, recordamos cómo Jorge Vergara compró al equipo más popular de México, el Club Deportivo Guadalajara. Un empresario tapatío que había hecho mucho dinero a través de una estrategia de venta piramidal de productos para la salud llamado OmniLife. Y de hecho, es curioso decirlo, Jorge Vergara lo que quiso era comprar al Atlas, porque él era atlista cuando era joven y quiso comprar al Atlas, pero el Atlas pues no estaba a la venta ni para administración ni nada. Entonces lo único que pudo hacer Vergara fue anunciarse en la camiseta del club rojinegro, que tuvo su empresa OmniLife durante un par de temporadas. Y en 2002 empieza a hacer pues una estrategia mediática muy agresiva, donde pues lo que buscaba era privatizar al Club Guadalajara, que hasta ese momento era una asociación civil, es decir, su forma de capitalización era a través de socios que invertían en el club y así era como se mantenía el equipo. Y lo que quería era cambiarlo a un SA, es decir, a una sociedad anónima, y esto es una empresa prácticamente. Vergara lo que hace es ir prácticamente con cada uno de los socios que tuviera acciones en el Club Guadalajara y proponerles que le vendan su acción. Y pues logró ir poco a poco comprando acciones hasta que se hizo del 51% de las acciones del Club Guadalajara. Y en el año 2002, con esta acción, Jorge Vergara se convierte en el socio mayoritario y pues por ende el que podía tomar las decisiones del Club Guadalajara. Y esto hace que tome la decisión de cambiar el modelo de capitalización del club y convertirlo en una sociedad anónima a partir del año 2003, que era cuando el club regresaba al seno del Club Guadalajara. A partir de ese momento que lo toma Jorge Vergara, hasta el día de hoy sigue habiendo pugnas y los de la asociación civil siguen diciendo que les pertenece el club y bueno, un montón de cosas. Cuando llega Jorge Vergara, transforma al Guadalajara y lo convierte en un equipo protagonista, pero además es muy interesante cómo lo hace Jorge Vergara, que era, para ser honestos, un visionario en este tipo de cosas. En lugar de comprar a lo más importante del fútbol mexicano, sí hace contrataciones, como le llaman, bomba, pero sobre todo lo que hace Jorge Vergara es ofrecerle a los jugadores jóvenes contratos muy interesantes que le permitieran a estos jóvenes tener la capacidad de invertir su dinero y no solamente hacerse millonarios de un contrato al otro, sino que hacer fondos de ahorro, fondos para el retiro, ayudar a que los jugadores terminaran su preparatoria, que pudieran cursar una carrera, también darles dinero a través de fideicomisos para compra de bienes inmuebles, en lugar de darles el dinero, pues que ese dinero solamente se pudiera invertir en compra de departamentos, de casas y demás, para poder hacerle patrimonio a los jugadores, algo que nunca se había presentado y que sin lugar a dudas fue muy importante.
Estos primeros años permitieron que Vergara pudiera armar un equipo muy bueno, en gran parte con jugadores que venían de las fuerzas inferiores como Omar Bravo, Alberto Medina, el caso de Carlos Salcido y otros jugadores más que fueron muy importantes. Llegan a una final contra Pumas en 2004 y es hasta 2006 donde este equipo logra pues levantar nuevamente el título. Y este título tiene dos historias muy interesantes. Pero esas historias las vamos a contar en otra de las anécdotas de este podcast. Estos dos hombres de arranque, Esquivel y el Amaury Ponce. Guadalajara, ya lo sabemos, todos listos, todos en forma. Guadalajara utiliza ya hace tiempo esta formación que le ha dado resultados. En el año 2006, el Club Deportivo Guadalajara cumplía 100 años de existencia, tomando obviamente los años donde fue Club Unión. Y en este año, las Chivas tuvieron 2 temporadas magistrales muy, muy importantes. La primera, la del Clausura 2006, que fue una temporada heroica. Las Chivas venían de participar de forma constante en la Copa Libertadores. Un año antes habían destrozado a Boca Juniors en la cancha del Estadio Jalisco 4-0 en la Libertadores. Habían pasado por ellos, habían llegado hasta la semifinal de esa Copa Libertadores y le habían quitado a medio equipo porque se iban a jugar la Copa Confederación en la selección mexicana. Y en el 2006 pasó exactamente lo mismo. Medio equipo del Guadalajara se fue con la selección para preparar el Mundial de Alemania 2006 y la liguilla la jugaron sin seleccionados. A pesar de esto, pudieron ganarle en un partido heroico a Jaguares de Chiapas en los cuartos de final, donde perdían en el marcador global por 2 goles y al final terminan ganando 4-2 en Chiapas para pasar a la siguiente ronda con un gol de último minuto de Johnny García. En semifinales estuvieron a punto de llegar a la final, pero pues en un gol de último minuto de Aquivaldo Mosquera, que remata Calero, le rebota a Aquivaldo y que ahí se armó que no sabían quién había anotado el gol, y con eso Pachuca llegó a esa final. Pero pues el campeonato estaba muy cerca y cuando regresan los jugadores seleccionados de Guadalajara, las Chivas hacen un muy buen equipo dirigido por José Manuel de la Torre, pero ese equipo se hermanó mucho más gracias a las pérdidas humanas. Y una de sus máximas figuras era Adolfo Bautista, el Bofo Bautista. En enero de ese año 2006, exactamente el 19 de enero, le reportan durante un entrenamiento, se acercan a él algunos de los jugadores, se acerca el propio técnico y le dan la noticia de que su mamá acababa de fallecer. Una persona muy cercana a Adolfo Bautista, Cristina Herrera era el nombre de esta mujer, y pues Bofo Bautista, que amaba mucho a su mamá, rompió en llanto, estuvo muy mal. Fue una época muy complicada para Adolfo Bautista, que si bien él ya había podido ser campeón con Pachuca, pues había sido mucho más subcampeón con Morelia, subcampeón con Guadalajara. Pero después de la muerte de su mamá, él, en una de las declaraciones, dice que había soñado con su mamá y que le había comentado a su mamá que había sido campeón con Chivas. Y esta declaración pues se convierte en una cuestión del destino, que Guadalajara iba a ser campeón porque ya lo había visualizado el Bofo en este sueño con su mamá, y pues con toda esta cuestión emocional se fue acercando a esto. Y después, dentro de ese mismo momento, en el mes de junio, la selección mexicana se encontraba concentrada en Alemania para disputar el Mundial de 2006. Y unos días antes del debut mundialista, 4 días antes del debut mundialista de México, el día 7 de junio, igual de la misma forma, estaban entrenando los jugadores de México y los jugadores, muchos de ellos, sobre todo Pavel Pardo, quien era uno de los medios de esa selección, se acercan a Osvaldo Sánchez para darle la noticia de que su padre había muerto de un infarto en Guadalajara. Fue una noticia desgarradora para el portero nacional, que además pues había ido a los mundiales de 98 y de 2002 como suplente, y llegaba a este mundial de 2006 como el portero titular de la selección. No había duda que él iba a atajar el mundial de 2006, y pues viene esta noticia donde lamentablemente fallece don Felipe Sánchez, el papá de Osvaldo Sánchez.
Ricardo Lavolpe, le comentan qué va a hacer, que si se va a quedar con el equipo, si va a ir con su papá, que lo que él decidiera era correcto. Jorge Vergara le ofrece a Osvaldo Sánchez el avión privado del magnate dueño de las Chivas y puede viajar Osvaldo Sánchez en el avión de Jorge Vergara a Guadalajara, ir al entierro de su papá y regresar a Alemania para poder jugar el partido de México contra Irán que se iba a llevar a cabo el día 11 de junio. Hace todo ese viaje a Guadalajara, entierra a su padre, regresa a jugar el Mundial y bueno, pues es titular. Hay imágenes muy importantes de Osvaldo Sánchez llorando en ese primer partido contra Irán y bueno, pues cumple el sueño de atajar en la Copa del Mundo Osvaldo Sánchez. Justo el momento en el que salen los jugadores de ambos equipos, algunas voces de ánimo y por supuesto la presencia que conmueve de Osvaldo Sánchez con esa entereza y esa fortaleza para estar aquí en este partido. Y estas dos pérdidas pues se unieron al Guadalajara de la Apertura 2006, un equipo que fue muy irregular en la parte del torneo de liga. De hecho, pues entra a la liguilla a través de la repesca, a través de la recalificación, pero en la liguilla pues es un equipo muy dominante. Le gana al superlíder Cruz Azul en los cuartos de final y llega a la final contra el Toluca. Un equipo que había sido su némesis durante prácticamente todos los torneos cortos. A partir del año 2000, 2001, el Guadalajara siempre que se enfrentaba con el Toluca en la liguilla perdía. Y además por goleadas muchas veces y bueno, no podía ver la suya el Guadalajara. Y en 2004 le ganan en una semifinal al Toluca y en 2006 se enfrentan en la final un Toluca ya renovado, ya no era el mismo Toluca de Cardoso, de Abundis, de Vicente Sánchez, ya era un equipo que ya era renovado y que tenía entre sus filas como máximo figura a Bruno Marioni. Y ese Toluca llega a la final y empatan en el Jalisco en la ida y en la vuelta se pone al frente el Toluca y el Guadalajara le da vuelta al marcador con un gol precisamente de Adolfo Bautista, el gol del título, el del 2-1 final, y que cuando Adolfo Bautista mete el gol del triunfo, lo primero que hace de gritar es mi mamá, mi mamá, mi mamá al momento de celebrar el gol. Y pues se hinca, se toma el rostro con las manos, voltea al cielo, llora, gritando mi mamá, mi mamá, mi mamá, Adolfo Bautista, porque era el momento que él había soñado y que había vislumbrado con su mamá en ese sueño que se hizo público meses antes. Y pues bueno, logran levantar el título las Chivas y pues precisamente el trofeo de campeón lo levantan estos dos símbolos del Guadalajara, el Bofo Bautista y Osvaldo Sánchez, que habían perdido uno a su mamá y el otro a su papá. Y pues se habían volteado las camisetas, el 100 de Bautista decía abajo My Angel, refiriéndose a su mamá Cristina Herrera, y el 1 de Osvaldo Sánchez decía abajo Don Felipe, en conmemoración de su padre Felipe Sánchez. Y esta fue, sin lugar a dudas, uno de los títulos más conmovedores en la historia del Club Guadalajara. A veces el cuerpo no responde igual. Vamos a ver, veo Guadalajara, repito, mejor, más dinámico, más intenso en este cierre de segundo tiempo. Mejor físicamente, estoy de acuerdo, viene el Bofo. Veíamos en la toma desde Holanda al Salcito, al Sasa Salcino, desesperado. Cuando viene Medina. Bofo. En la segunda década del siglo XXI, después de que Guadalajara había sido campeón en la Apertura 2006, vino un notable declive en la conformación de los planteles de Guadalajara y sobre todo vino una marcada disminución en la forma o en el liderazgo, podemos decirlo así, del presidente del club, Jorge Vergara.
por cuestiones personales y sobre todo porque empezaba a tener ya los problemas de salud que derivaron en la lamentable muerte del dueño del Guadalajara unos años después de 2017. Y esta falta de liderazgo llevó a Guadalajara pues a contratar técnicos y jugadores que pues nada tenían que ver con la forma de juego que siempre había caracterizado al Guadalajara, e inclusive en el año 2015 el Guadalajara estuvo con serios problemas de descenso. Afortunadamente en esos años los equipos que subían de la división de ascenso pues no tenían el impacto, la suficiente infraestructura para poder soportar años en primera división, y eso permitió que Guadalajara pudiera mantener la categoría. Y es cuando en este contexto de problemas que tuvo el Club Guadalajara anuncia la contratación de Matías Almeida, un técnico que pues era bastante joven, que había regresado a un protagonismo a River Plate en algún momento de su carrera, que le había tocado el descenso con River, pero pues él también había sido parte fundamental para que el club millonario pudiera regresar a la primera división en Argentina. Y cuando contrataron a este técnico, pues en realidad la gente no tuvo un impacto mayor, era una apuesta, como se dice en el argot futbolístico. Sin embargo, Almeida fue poco a poco haciendo un equipo muy compacto, un equipo con jugadores de peso, como el regreso, por ejemplo, de Carlos Salcido, o la incursión de una defensa muy sólida con Rodolfo Cota como portero, también de Jair Pereira, un notable Rodolfo Pizarro que habían comprado de Pachuca en ese momento, que venía de ser campeón con Pachuca en 2016 y que pues había llegado como la gran figura de Guadalajara. Y adelante tenían uno de los delanteros pues de mayor impacto en el fútbol mexicano en aquel entonces, que era Alan Pulido. Y este equipo fue poco a poco pues llenando las expectativas de los aficionados del Club Guadalajara, y en el Clausura 2017. Y esto es lo que poco se recuerda, quizás porque la memoria a corto plazo nos traiciona un poco. Pero este Guadalajara de 2017, que la gente recuerda con cierto aprecio, pero que no tiene los reflectores que quizás tuvo el Guadalajara de 2006 o el título de 86-87, que fueron planteles muy recordados. El Guadalajara es justo campeón. Supo maniatar al equipo más fuerte de la liguilla, a un equipo que venía anotando goles a diestra y siniestra. Supo parar, supo anotar también, ser contundente, lo que había faltado. 4-3 del global. Chivas es justo campeón del fútbol mexicano. Este club de 2017 es el único que puede ser catalogado como campeonísimo del fútbol mexicano bajo los términos que explicamos en algún otro episodio del podcast. En México se conoce como campeonísimo a aquel equipo que tiene la capacidad de ganar los torneos de Copa y de Liga en el mismo torneo, la misma temporada. Y este fue el caso de Guadalajara, que es el único equipo que puede presumir en su palmarés este mote de campeonísimo dentro de los torneos cortos, al haber ganado primero la Copa MX a Monarcas Morelia en este 2017, y gracias a una liguilla muy sólida pudo también levantar el trofeo de la liga. Es muy recordada la final de este torneo del Clausura 2017, que enfrentó a las Chivas con Tigres. En ese momento Tigres pues era uno de los equipos más fuertes del fútbol mexicano, y de hecho se perfilaba para pues su segunda final consecutiva. Ese equipo de los regiomontanos llegarían a 3 finales consecutivas, una con América en Navidad del 2016, después con Guadalajara, y ganarían también la de 2017 en contra de Monterrey. Es decir, que Guadalajara se interpuso en un posible tricampeonato de los felinos del norte. Y la final, como decíamos, era muy recordada por aquel gol de Alan Pulido que le da el título al Guadalajara, y también una polémica al final del juego en la que Ismael Sosa cae en el área penal de Guadalajara con una patada muy clara, y que el árbitro del encuentro
Santander no marcó. Y pues bueno, de hecho será la última gran polémica del fútbol mexicano antes de la introducción del famoso VAR, que unos meses más adelante será parte ya del fútbol y que vendrá a cambiar por completo la dinámica de este juego. Así que esta liga de 2017 con la Copa pues hacen a Chivas el único campeonísimo de torneos cortos. Y también cabe mencionar el único equipo, la única institución en el fútbol mexicano que puede mostrar este título de campeonísimo en 2 ocasiones distintas en la era profesional, porque Necaxa logró ser campeonísimo también en 1935 y en la temporada 94-95. Son los únicos 2 equipos que han sido 2 veces campeonísimo en el fútbol mexicano. ¡Pulido la peina! Finalmente, este equipo de Guadalajara mantendrá la inercia ganadora durante un año más y en 2018 se coronará campeón de la CONCACAF, que le permitió a las Chivas poder disputar el único mundial de clubes que tiene en su historia. Pero este mundial ya no va Matías Almeida como entrenador, va José Saturnino Cardoso, porque bueno, pues Almeida salió bastante mal con la directiva de ese momento encabezada por José Luis Higuera, y pues también se conjuntó con la lamentable partida de Jorge Vergara y demás cuestiones que surgieron en esos momentos del año 2018. Y bueno, pues esta es sin duda alguna la última página dorada que marca uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano, el popular y querido Club Guadalajara. ¡Chivas! 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 Somos leyenda del fútbol mexicano. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva: Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico: Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión.
Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.